Bienvenidos a la lección número 7 del curso de preparación para recibir el sacerdocio de Melquisedec. El objetivo de esta lección es aumentar nuestro entendimiento de las ordenanzas del sacerdocio y de su importancia en nuestra vida. El artículo de fe número 3 dice lo siguiente: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. En la Iglesia, la palabra ordenanzas, por lo general, se refiere a ritos y ceremonias que el Señor nos ha dado para nuestra salvación, guía y bienestar. Estas ordenanzas son ceremonias físicas que representan experiencias espirituales. Al participar en ellas recibimos el poder espiritual que necesitamos para cambiar nuestra vida. Por ejemplo, el bautismo representa un lavamiento de nuestros pecados después de un verdadero arrepentimiento. Nuestro Padre Celestial autorizará estas ordenanzas solamente cuando se hacen bajo la debida autoridad del sacerdocio. Ninguna ordenanza será válida si no ha sido efectuada por medio de esta autoridad. Hay dos tipos de ordenanzas: las ordenanzas que nos sirven para nuestra salvación y exaltación, y las ordenanzas que nos sirven para nuestro bienestar y orientación. El presidente Wilford Woodruff dijo: nadie recibirá la gloria celestial a menos que reciba las ordenanzas de la casa de Dios. Las ordenanzas que son necesarias para que podamos volver nuevamente a la presencia de Dios son las siguientes: el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, la ordenación al sacerdocio de Melquisedec, en el caso de los varones, la investidura y el matrimonio en el templo. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Empecemos por el bautismo. El bautismo es la primera ordenanza que debemos recibir si hemos de regresar de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Para vivir con Él debemos ser espiritualmente limpios y dignos. Mediante el arrepentimiento y el bautismo se nos perdonan los pecados y llegamos a ser lo suficientemente puros para vivir en la presencia del Señor. Bautizarse es como empezar una nueva vida. Al bautizarnos se nos sumerge en el agua. Las Escrituras hacen un paralelo entre el bautismo y el hecho de ser sepultados, dejando atrás nuestro antiguo ser. Al salir del agua estamos limpios, lavados del pecado. Al lavarnos de nuestros pecados recibimos mayor poder espiritual para cambiar nuestra vida y llegar a ser como nuestro Padre Celestial es. Piensa en lo siguiente: ¿cómo el bautismo afectó tu vida? La segunda ordenanza que vamos a conversar ahora es la confirmación, la imposición de manos para conferir el don del Espíritu Santo. Después de ser bautizados recibimos la ordenanza de la confirmación. En esta ordenanza los hombres que poseen el sacerdocio de Melquisedec ponen sus manos sobre nuestra cabeza y nos confirman miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y nos confieren el don del Espíritu Santo, también llamado bautismo de fuego. José Smith dijo: el bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y el Espíritu Santo, no tiene ningún valor. Están unidos necesaria e inseparablemente. El individuo debe nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué ventajas nos ofrece tener el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo nos da el derecho, mediante nuestra fe, de tener al Espíritu Santo como nuestra guía, nuestro compañero. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer las leyes, los principios y las ordenanzas del Evangelio. Da testimonio del Padre y del Hijo. Muestra lo que está por venir. Nos hace recordar lo aprendido y nos enseña la verdad de todas las cosas. Realmente tener el don del Espíritu Santo es una enorme bendición en nuestra vida. La tercera ordenanza que vamos a compartir en este momento es la Santa Cena. La ordenanza de la Santa Cena nos hace recordar las promesas que hicimos cuando nos bautizamos, el convenio bautismal. Al participar de la Santa Cena renovamos ese convenio bautismal. Al recibir el pan y el agua recordamos la vida de nuestro Salvador y su sacrificio. Recordamos nuestra promesa de seguirlo. Participar de la Santa Cena constituye una fuente de fortaleza espiritual. Nos ayuda realmente a desarrollar un poder mayor para poder guardar los mandamientos. El arrepentimiento sincero nos ayuda a limpiarnos de los pecados que hayamos cometido después del bautismo. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la Santa Cena tenga un mayor significado en nuestra vida? La cuarta ordenanza que vamos a compartir en este momento es la ordenación al sacerdocio de Melquisedec.
El sacerdocio de Melquisedec debe conferirse a los varones adultos de la iglesia que sean dignos, ordenándoles a uno de sus oficios, que es lo que en esta oportunidad tú te estás preparando para recibir. Este sacerdocio permite recibir el poder y la autoridad de Dios. Con ese poder y autoridad se le puede autorizar a usted para efectuar las ordenanzas de salvación por otras personas, tanto vivientes como difuntas. Aunque las mujeres no reciben el sacerdocio de Melquisedec, son bendecidas por él de muchas formas. Por medio de poseedores dignos del sacerdocio, las mujeres reciben las ordenanzas que son necesarias para la exaltación. Cuando un hombre es digno y magnifica su sacerdocio, las bendiciones que derrama sobre su hogar lo benefician tanto a él como a su esposa. Quizás la manera más cercana en la que una mujer participa del sacerdocio es cuando recibe las investiduras y contrae matrimonio en el templo. Esto nos lleva entonces a la quinta ordenanza, la investidura en el templo. El presidente Brigham Young dijo, su investidura consiste en recibir en la casa del Señor todas las ordenanzas que le son necesarias después que hayan salido de esta vida, para permitirles volver a la presencia del Padre, para que los ángeles que están allí de centinelas los dejen pasar. Estando ustedes preparados para darles las palabras claves, las señas y los signos pertenecientes al santo sacerdocio y lograr su exaltación eterna. La investidura nos enseña muchas cosas que debemos hacer y saber para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Al recibir la investidura, también prometemos al Señor obedecer las leyes de sacrificio, de castidad y estar dispuestos a dar todo lo que tenemos para ayudar a la obra del Señor. Debido a que estas ordenanzas son muy sagradas, recibimos la investidura solamente después que hemos demostrado ser diligentes en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Para recordar esas promesas se nos da el garmen sagrado para vestir. Ahora piensa en esto. ¿De qué manera al recibir estas ordenanzas te van a ayudar a prepararte para volver de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial? Ahora conversaremos de la sexta ordenanza que es importante para nuestra salvación y exaltación, el matrimonio en el templo. La ordenanza del matrimonio en el templo también es necesaria para que lleguemos a ser como nuestro Padre Celestial es. El matrimonio en el templo El matrimonio en el templo hace posible que tengamos familias eternas, no hasta que la muerte nos separe, sino por toda la eternidad. Si recibimos esta ordenanza con dignidad y cumplimos los convenios que allí hacemos, nuestra familia será bendecida con la oportunidad de estar juntas por toda la eternidad. Los padres tienen la sagrada responsabilidad de enseñar a sus hijos la reverencia en el templo y a prepararse para algún día tener un matrimonio en él. Al relatar sobre su regreso a la actividad en la iglesia, un hermano explicó la importancia del matrimonio en el templo y cómo esto afectó a su familia. Una de las lecciones en una clase de instituto de nuestra rama trataba sobre el matrimonio en el templo y la obra vicaria por los muertos. Cierta noche soñé que veía a mi tío, quien había fallecido hacía ya 19 años, y a mi padrastro, que también había fallecido. Ambos parecían querer decirme algo. Sentí entonces una voz susurrarme que debía ir al templo, que el matrimonio en el templo es un mandamiento de Dios. Cuando desperté me puse de rodillas y supliqué a mi Padre Celestial que me permitiera ir al templo. Entonces, tratando de reforzar mi resolución, tomé una hoja de papel y escribí en ella la oración que acababa de ofrecer. Padre Celestial, escribí, si es tu voluntad, te pido que me permitas ir al templo con mi esposa y con mis hijos, Diego y Adrianita. Desperté entonces a mi esposa y le dije lo que había hecho. Ella comenzó a llorar y me abrazó, pues sabía cuán dificultoso iba a ser que lográramos ese cometido. Puesto que vivíamos en Ambato, Ecuador, el templo más cercano se hallaba fuera de los límites del país, en Lima, Perú. Un viaje hasta allá iba a requerir una serie de trámites, un trayecto de 36 horas en autobús y un verdadero sacrificio económico. Sería difícil para nuestros hijos, quienes nunca habían viajado y eran muy inquietos, pero nos sentimos reconfortados al recibir nuestra bendición patriarcal. El 20 de mayo de 1987, mi esposa, mi hija, mi hijo y yo vimos finalmente el templo. Allí estaba la estatua del ángel Moroni, su rostro hacia el cielo, en una de las torres. Cuánto gozo sentimos en el momento en que mi esposa y yo recibimos la investidura y fuimos sellados a nuestros hijos por la eternidad.
Luego efectuamos ordenanzas de orden vicario por nuestros seres amados. En este momento te voy a pedir que leas Doctrina y Convenios 131 del 1 al 4, que hagas una pausa al video y respondas la siguiente pregunta. ¿Por qué es esencial casarse en el templo? Ahora piensa en esta pregunta. ¿Por qué el saber que el matrimonio de ustedes puede ser eterno representa una diferencia en sus relaciones conyugales y con los demás miembros de su familia? Ahora vamos a hablar de las ordenanzas de consuelo y guía. El Señor ha dado muchas ordenanzas que podemos recibir o efectuar para obtener guía y consuelo. Estas ordenanzas comprenden dar el nombre a los niños y bendecirles, bendiciones a los enfermos, bendiciones patriarcales, bendiciones de padre, bendiciones de guía y consuelo y la dedicación de sepulcro. Hablemos de la primera. Nombre y bendición de niños. A los niños generalmente se les declara el nombre y se les bendice en una reunión de ayuno y testimonios. Esta ordenanza la efectúa alguien que posee el sacerdocio de Melquisedec, de preferencia el padre del niño. Después de bendecir a su bebé, un nuevo padre compartió su testimonio de acuerdo a la experiencia que había vivido. Estoy muy emocionado, dijo. Cuando me puse de pie para bendecir a Marcos, no estaba seguro de lo que iba a decir, aunque ya había pensado en algunas cosas que podía pronunciar. Pero cuando lo tomé en mis brazos y comencé la oración, entraron impresiones espirituales en mi mente. Sentí que no estaba solo cuando la estaba bendiciendo. El Señor me inspiró a través del poder del Espíritu Santo para poder saber lo que tenía que decir. Ahora vamos a hablar de una ordenanza bastante importante dentro del sacerdocio, la bendición de los enfermos. Los élderes fieles tienen el poder para dar bendiciones de salud a los enfermos. Así como Jesús bendijo a los enfermos, los fieles poseedores del sacerdocio de Melquisedec tienen el poder para bendecir y sanar a los enfermos. Los hermanos que bendigan a los enfermos deben esforzarse por conocer la voluntad del Señor y expresarla en la bendición. Otra ordenanza importante dentro del sacerdocio son las bendiciones patriarcales. Las bendiciones patriarcales son bendiciones inspiradas que los patriarcas ordenados dan a los miembros dignos de la iglesia. Estas bendiciones proporcionan a la persona el consejo y la guía del Señor. También revelan a quienes la reciben su linaje en la casa de Israel. La iglesia lleva un registro de las bendiciones patriarcales dadas por patriarcas ordenados y las preservan. Estas bendiciones son personales y sagradas y no deben hacerse públicas. Otra ordenanza importante son las bendiciones de padre. Si tienes hijos, mi querido hermano, al recibir el sacerdocio de Melquisedec vas a poder dar bendiciones de padre a tu familia, a tus hijos. Un padre que posee el sacerdocio de Melquisedec puede dar bendiciones de padre a sus hijos. Estas bendiciones pueden ser especialmente útiles cuando un hijo va a empezar la escuela, va a cumplir una misión, contrae matrimonio, ingresa al servicio militar o enfrenta problemas especiales. La familia puede guardar un registro familiar de las bendiciones de padre, pero no se preservan en los registros de la iglesia. Otro tipo de ordenanzas que podemos recibir son las bendiciones para guía y consuelo. Una bendición para guía y consuelo puede ser dada por un esposo, un obispo, un presidente de rama, uno de los hermanos ministrantes u otro poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Estas bendiciones son similares a las de padre. Ayudan a las personas para prepararse para momentos especiales o para resolver problemas que requieren ayuda especial de parte de nuestro Padre Celestial. Y finalmente la ordenanza de dedicación de sepulcros. La dedicación de sepulcros la efectúa un poseedor del sacerdocio de Melquisedec. La oración dedicatoria generalmente consagra el terreno donde se sepultará a la persona fallecida. Pide que el lugar sea santificado y protegido hasta la resurrección y expresa las palabras de consuelo para la familia del difunto e incluye bendiciones, de acuerdo con lo que le dicte el Santo Espíritu. Como conclusión de esta lección quisiera compartirte estas palabras. Nuestro Padre Celestial nos ha dado las ordenanzas del sacerdocio para bendecirnos. Estas ordenanzas están acompañadas de un gran poder espiritual que nos ayuda a ser como Él es y nos prepara para regresar a su presencia. Para que Dios las acepte, estas ordenanzas deben efectuarse mediante la debida autoridad del sacerdocio. El presidente Lorenzo Snow dijo: hay solamente un camino por el cual podemos asegurarnos la exaltación y la gloria. Tenemos que ser bautizados para la remisión de los pecados y recibir el Espíritu Santo mediante la imposición de manos.
Estas y otras ordenanzas son absolutamente necesarias para poder obtener la exaltación y la gloria. Debemos recordar que las bendiciones prometidas relacionadas a cualquier ordenanza solo se cumplen mediante una vida recta. La invitación de esta lección es que hagas planes específicos para recibir todas las ordenanzas necesarias para tu exaltación. Vive con dignidad a fin de poder efectuar estas ordenanzas de sacerdocio en beneficio de otras personas. Asegúrate de que cada vez que se efectúen estas ordenanzas para miembros de tu familia sea una ocasión especial y sagrada. Finalizo con mi testimonio. Sé que las ordenanzas de sacerdocio son sagradas, que han sido dadas a nosotros en estos días para poder prepararnos para volver de nuevo a la presencia del Señor. Como parte de esta lección también, como parte de todas las lecciones, en esta lección también te daremos asignación de lectura para que puedas prepararte mejor para recibir el sacerdocio y estar listo para el día en que recibas la ordenanza.